Buenos días, les presento un saludo muy especial a Jaime Suárez Díaz, a su señora Fanny Ardila, a mis colegas o conferencistas y a todos ustedes los asistentes a esta celebración virtual. No me está pasando. Bueno. Con mucho aprecio, respeto y admiración por el altruismo que distingue a Jaime Suárez en sus labores académicas y en el ejemplar ejercicio profesional, expreso que encarna en alto grado las cualidades del buen ingeniero civil, en especial las de excelente geotecnista, estudioso, observador, analista, investigador, innovador e incansable difusor de sus conocimientos y experiencia, obrando siempre con cálido don de gentes, con sencillez y amenidad y con gusto por lo que hace. Todo lo anterior se refleja en su gran prestigio como profesor universitario, que ha impulsado con éxito la ingeniería geotécnica en la Universidad Industrial de Santander y como consultor en su destacada firma Geotecnología. Expreso mis felicitaciones a Jaime y mi agradecimiento por haber sido incluido en este grupo de amigos y colegas que celebramos sus meritísimos 50 años de ejercicio profesional. En la conferencia que dictó el colega y amigo Daniel Salcedo en el día de ayer, iniciando este webinar, mencionó la importancia de mantener el aprecio por los pioneros de la geotecnia en el mundo y en nuestros respectivos países. Y a raíz de eso me permito destacar que comparto plenamente ese llamamiento que hace, y gracias a que tuve la fortuna de tener como profesor a uno de esos pioneros, el doctor Gerald A. Lenars, de la Universidad de Purdue, en la cual hice los estudios para el máster. En el manual de estabilidad de taludes del Instituto Nacional de Vías, que pues, se preparó bajo mi dirección y fue editado en 1998, empecé en el epígrafe lo siguiente. Es una frase tomada del profesor Lenars. Viene a mi mente con claridad nunca antes sentida una reflexión avasallante sobre el papel crucial que desempeña la percepción del ingeniero acerca de cuáles problemas debe considerar en un proyecto dado. Esa percepción controla en alto grado la naturaleza y alcance de las investigaciones de campo que debe llevar a cabo, las clases de análisis que debe realizar, el número, localización y tipos de instrumentos por instalar, la forma y el propósito de la interpretación de mediciones y sobre todo la naturaleza de las decisiones que se tomen al formular el diseño y especificar los procedimientos de construcción. Muchos factores contribuyen al desarrollo de esa percepción y entre ellos la teoría desempeña una función importante, aunque oculta, que rara vez se reconoce. En esta forma, yo a mi vez reconozco la importancia que asignó Daniel a la teoría. En esta conferencia voy a tratar estos temas, estos puntos: introducción,
una presentación de casos, con unos videos de casos especiales y una destrucción de una población muy importante en Colombia, y la ciudad de Gramalote se denomina, la avalancha de Mocoa, en uno de nuestros departamentos hacia el sur, hacia la Amazonia colombiana. Luego un capítulo de cambio climático y eventos extremos, otro del análisis convencional de la relación lluvias-deslizamientos al análisis con las nuevas condiciones hidrológicas, las conclusiones y la bibliografía, más los agradecimientos tanto a Jaime y a Fanny por haberme incluido en esto, como a mis colaboradores en la preparación de esta conferencia. Introducción. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático define el cambio climático como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. En la actualidad existe un consenso científico casi generalizado en torno a la idea de que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global que provoca a su vez serios impactos sobre la Tierra y los sistemas socioeconómicos. En el cuarto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, publicado en el 2007, se estableció que está ocurriendo un calentamiento global que trae asociado fenómenos como el ascenso del nivel del mar y un cambio en el clima. Estos fenómenos globales de diversa forma y grado afectarán los ecosistemas y los sistemas socioeconómicos de diferentes regiones del planeta. Todos los países serán impactados y Colombia no es la excepción, razón por la cual en el país hay una alta preocupación sobre el tema en diversos niveles del Estado, en las instituciones, sectores socioeconómicos, entes territoriales, universidades y en la comunidad nacional en general. Según Gonzalo Duque Escobar, destacado profesor de la Universidad Nacional en Manizales, para el caso colombiano, según el Departamento Nacional de Planeación, entre 2006 y 2014, 1 de cada 4 colombianos resultó afectado por desastres climáticos conexos a factores antrópicos, como la deforestación y el calentamiento global. Eso significa un total de 12.3 millones de damnificados en dicho periodo, de los cuales 9.4 millones de habitantes se vieron afectados por deslizamientos e inundaciones. Ahora, en el marco territorial, dada la alta exposición de las zonas pobladas a las amenazas y deterioro ambiental causado por actividades conflictivas, según el DNP, la más afectada en esos 14 años fue la región andina, seguida de otros departamentos. Las mayores consecuencias invernales de dicho periodo las sufrieron Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Tolima, Cauca y Santander, con el 52% de las 3.181 vidas perdidas. En cuanto a viviendas destruidas, el mayor nivel, con un 47% de las pérdidas, se dio en Nariño, Chocó, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Santander, y por infraestructura vial afectada puntearon Huila, Nariño, Cundinamarca, Santander y Cauca, con el 66% del total. A continuación voy a hacer una presentación de varios casos que ilustran muy a las claras esa influencia del calentamiento global y de fenómenos regionales como el de la Niña, que han afectado muy gravemente el territorio nacional y han cobrado la vida de numerosos compatriotas.
unos videos de casos especiales, que son el deslizamiento y luego el deslizamiento complejo en San Bernardo de Bata, norte de Santander, y procedo con este último caso. Con este caso es un gran deslizamiento, podríamos llamarlo complejo, a la usanza de la clasificación de Barnes de 1978, aunque ya en una actualización por Hunger y otros reciente, se dice que la designación de complejo debiera eliminarse, puesto que cada tipo, todos los tipos de deslizamientos o de movimientos de falla de taludes tienen momentos o etapas en que son complejos. Noten allí la destrucción de casi la mitad de la población ante este caso. Noten la existencia de escarpes diferentes, variados. Hay dentro de un mismo caso tan grande y complejo como este, pues ocurren varios tipos de movimientos, deslizamientos rotacionales y transnacionales, flujos de tierra y de lodos. Allá alcanzan a ver en la parte superior una retroexcavadora que les da una noción del tamaño de este caso. Por ahí hay personas atravesando el deslizamiento en un proceso que ocurre con mucha frecuencia en el país y que a veces es muy desafortunado porque lleva a pérdidas humanas, que es el denominado transbordo, en el cual unas personas que llegan a uno de los lados del deslizamiento en buses atraviesan el deslizamiento arriesgando su vida para ir a tomar un bus al otro lado del deslizamiento, cuyos pasajeros pues también hacen lo mismo en sentido contrario. Ese es un problema que tenemos que enfrentar fuertemente tanto las autoridades como los encargados del control de las amenazas y de los riesgos. Excusen. Este es un caso de flujo de tierra muy rápido en el sector de Sabinas. Queda a unos 12 kilómetros antes de llegar a la ciudad de Manizales, en la vía Fresno-Manizales. Es un caso que ocurrió, excusen, en cenizas volcánicas que reposan sobre esquistos. Caso típico de la cordillera central, en esta zona donde ha habido las erupciones de los volcanes Nevado del Ruiz y el Cerro Bravo. Noten el corto tiempo que transcurre entre el momento que se dispara este caso. Miren, ceniza. En cualquier irregularidad hay brincos, allí la carretera misma se convierte como un trampolín, la masa adquiere colchón de aire que implica una aceleración de su movimiento y eventualmente un aumento en el recorrido. Noten el poder erosivo en la cañada que toma este caso, que cae sobre la quebrada Manizales, que va a dar a dicha ciudad. En el sector del kilómetro 20 de la vía Quibdó-Medellín, Quibdó es capital del departamento de Chocó, el más noroccidental del país, Medellín, la capital del departamento de Antioquia, y además un flujo de tierras muy rápido entre las poblaciones de Cañas Gordas y Giraldo en Antioquia. La pérdida de ¡corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! En la velocidad. La
Un primer trayectoria. deslizamiento en el costado izquierdo de la Luego está montaña este desató la que fatal tuvo cadena de desprendimientos que terminó en la tragedia. la coincidencia de que estaba en el mismo sector un destacado geólogo colombiano, doctor En 2 Gabriel minutos, París, 1000 toneladas de tierra, experto lodo y piedras internacional envolvieron decenas de árboles. en Las casas tectónica, que en una imagen previa se ven ubicadas en colaboró el con borde de el la Servicio carretera. Geológico de los Y las Estados personas que Unidos intentaban cruzar a en pie la un tramo de la vía ejecución de un ocupada por una mapa luz desde hace tectónico 2 de días. Colombia. La Este caso avalancha de destruyó todo esto de barro, sobre todo, fue envolviendo a la gente, despedazó las casas y en segundos quedaron sepultadas, es como si fueran de papel. Separados por el inmenso derrumbe, quedaron en sentidos opuestos los camiones, carros y viajeros que esperaban en en fila la el voz de transbordo. Gabriel París. Se salvaron de milagro. Unos corrieron huyendo de la amenaza de ser alcanzados. Otros quedaron paralizados viendo la desgracia. Favor, es lo único que te puedo decir. En su afán de captar el tamaño de la catástrofe, los geólogos Contra los observaron residuales. que algo se movía en la parte superior de la ladera. Era uno de los trabajadores que revisaban las Roca condiciones pues de los postes de bastante luz. meteorizada. Cayó al vacío, pero logró asirse de una rama y de las cuerdas que luego le Un lanzaron voladores. sobreviviente, unos Entonces tobreros terminó que y están en la arriba parte se superior, desplomaba y solamente rodó uno y se de agarró ellos, de como algunas se ve en el raíces video, quedó y colgado quedaron. por ahí en unas ramas. Los demás quedaron totalmente envueltos en el barro y las piedras. 200 metros de la vía entre Santa Fe y Cañas Gordas fueron borradas del panorama, pero nunca de la memoria de los que presenciaron semejante desastre natural. Casos ante los cuales no podemos hacer mayor actividad. La quebrada La Chapa, en Boyacá, cerca de la población de Paz de Río, al oriente de Bogotá. No veo. Míralo, míralo, Varios. míralo, míralo, la casa. Uy, mire eso. Esta casa rojiza La casa, ¿sí la grabó? frente Ya. algunos autores acaba de grandes rocas, entra al río Chicamoca y de los brazos por el puente allí costó bastante la Mira, acá. No se zona allá. Ojo el posta más bien. parte superior de esta quebrada La Chapa por la cual ocurrió el caso. Existe un gran deslizamiento, una zona de origen glacial y que ha repetido, de allá han emanado flujos de detritos en varias ocasiones a finales del siglo pasado y recientemente en este siglo. Ahora presento un caso muy importante para el país, la población de Gramalote en el norte de Santander. Allí ven una población sobre una especie de repisa del terreno en la base de unos cerros de cierta altura y al lado de una quebrada calderita bastante profunda. Toda la población formada por allá en 1800 y pico, fundada, está sobre un gigantesco coluvión. Ahí noten la iglesia principal y como vamos a ver a continuación, ocurrieron unos deslizamientos masivos aquí a la izquierda de lo mostrado en esta fotografía. Tomamos de un destacado periodista colombiano y novelista, Juan Gozaín, estos datos. Desde la noche del jueves 16 de diciembre de 2010, noten la fecha, corresponde a la niña 2010-2011. También después de 2017 y 2018, ambas produjeron graves problemas, graves consecuencias en vidas humanas, en poblaciones y en la infraestructura vial del país, como mostraré también adelante. Entonces, desde ese 16 de diciembre, el Cerro de la Cruz comenzó a deslizarse sobre el pueblo de Gramalote, situado a 50 kilómetros de Cúcuta, en las laderas montañosas del norte de Santander. La tierra rugía como una fiera. En las últimas semanas había caído un diluvio verdadero, al igual que en todo el país, pero los gramaloteros, acostumbrados a esas rabietas anuales de la cordillera, intentaban mantener la calma pensando que pronto volvería el verano. Sin embargo,
en la madrugada del viernes 17, durante la novena de aguinaldos, el párroco anunció lo que iba a pasar y le pidió al pueblo que estuviera alerta. Al mediodía el cerro se reventó en pedazos y se abalanzó como un perro hambriento sobre los 3.500 habitantes de la cabecera municipal a una velocidad de casi 4 kilómetros por hora. Descuajó árboles, arrancó flores, arrastró fincas enteras, ganado y corrales. La gente despavorida pensó que el mundo se estaba acabando. Aquí vemos dos panorámicas de la ciudad y de los cerros que la coronan arriba. Noten ustedes la convexidad, son laderas formadas por antiguos depósitos, por antiguos coluviones, y al ver esto, inmediatamente pensé que debiera existir la concavidad de algún deslizamiento antiguo por allá arriba, del cual provinieron estos materiales, más aquellos en que estaba asentada la población. Noten ustedes estos depósitos, estas formas, y aquí a la derecha ven cuando comenzaba el evento, arriba, en esta parte, ocurrió un flujo de detritos y también flujo de lodos en algunos momentos al continuar las lluvias. No es una sobrecarga muy importante pensando en volúmenes, pero sí la suficiente para sobrecargar en la cabeza esta masa, que repito, ya era un deslizamiento antiguo, y aquí se generaron entonces, como lo muestra este escarpe principal, un deslizamiento rotacional que luego continuaba como en superficie planar de traslación, avanzando sobre la carretera. Pueden comparar entre las dos y cómo todas estas casas del centro y de la parte superior fueron cubiertas o sepultadas o se acabaron por los empujes del terreno. Observen aquí estas formas del terreno, un coluvión adicional, posiblemente por flujos de tierra antiguos, estos también. Aquí, pues, mediante una fotointerpretación, una fotogeología del geólogo Luis Eduardo Santamaría Montoya, que nos acompaña en Ingeniería y Geotecnia SAS desde hace unos 21 años como asesor de geología, de ingeniería, para ingeniería. Observó en esta imagen de Google, evidentemente, la existencia de una gran concavidad desde la cual provinieron esos depósitos. Quedan allá unos depósitos coluviales colgados, aquí está, y el de la población. Esta imagen es de este año, del 2021, y entonces, como ustedes pueden ver aquí, está el escarpe principal allí, y esta masa que ya solo queda esta parte de la población. Es decir, que allá hay una gran parte sepultada, destruida. Entonces, aquí alcanzan a ver algo del cañón profundo, de la quebrada, y en esta otra, más los lineamientos que el geólogo denominó zonas de debilidad, posiblemente fallas geológicas o zonas de fractura muy importante. Una coincide precisamente con el deslizamiento antiguo. Allí ven entonces cómo allá el flujo de tierras y de lodos inicial que sobrecarga, la falla con deslizamientos masivos de esta parte de los coluviones, el avance sobre la población. Allí ven desde otro ángulo este asunto y cómo este proceso y cómo aquí vemos cómo cae sobre la población
Ya noten allá las grietas y la generación de otros flujos. Ahí va avanzando. Y noten cómo por aquí está la iglesia a gran distancia, entonces, distancia relativamente hablando, y esta casa de techo color café, seguramente tejas de barro, nos sirve para enlazar las dos fotografías. Aquí ven siguiendo esta línea amarilla a trazos, todo esto ya está destruido, y así continuó hacia los lados y hacia el frente por los empujes y el avance de esta masa deslizada. Aquí desde otro ángulo, también de la Casa Verde, de la instalación verde deportiva y la iglesia nos ayudan a vincular las dos fotos. La de la izquierda antes del 17 de diciembre, fecha del evento, y la de la derecha ya con el caso avanzando, cubriendo la población y ya la destrucción completa. La iglesia antes de y después del evento, y las destrucciones de la población, de las casas, de las calles, de las instalaciones de acueducto y alcantarillado e incluso del sistema de distribución eléctrica, de energía eléctrica. La población tratando de salvar sus pocas pertenencias y saliendo de la ciudad hacia ciudades vecinas donde hallaron refugio. Ya se habló inmediatamente o poco después del nuevo Gramalote, porque después a raíz de los daños sufridos por el país en su infraestructura vial, por ejemplo, que se destruyó en 90-95%, o se averió, el gobierno creó un fondo que se denominó de adaptación al cambio climático, con el objeto de manejar los recursos económicos y técnicos necesarios para la reconstrucción. Entre ellas, pues, el nuevo Gramalote. En diciembre del 2018, un año después del evento, se contó con esta información. Gramalote se halla en un 70% de avance, se tienen más de 600 casas de 980 proyectadas, 600 terminadas, así como la alcaldía, el colegio, la plaza de mercado, la plaza o parque principal, la estación de policía y toda la infraestructura de urbanismo y servicios públicos asociados a estas. Gramalote, el nuevo Gramalote, que se constituye en el primer municipio del siglo XXI en Colombia, tiene un diseño de avanzada en cuanto a su relación con el entorno, al diseño bioclimático de las viviendas y a la relación área verde a área urbanizada, la cual cumple los estándares actuales, de tal forma que un casco urbano que albergaba cerca de 100 hogares en 30 hectáreas de extensión, hoy alberga 980 hogares en 100 hectáreas, en el área que después de varios estudios, en los cuales intervino, por ejemplo, el Servicio Geológico Colombiano, fue seleccionada para la erección de la nueva ciudad. En esta foto, en la parte superior, se aprecia la construcción de viviendas y en la mitad inferior, una vista general aquí la alcanzan a ver, de pantallas ancladas para la reducción del riesgo por deslizamiento en esta área de ladera de una montaña pues que sale allí. Esos son como geomayas y similares. Luego está la avalancha de Mocoa-Putumayo. Fue un caso de resonancia mundial y al respecto tomamos estos párrafos de una publicación del ya mencionado profesor Gonzalo Duque Escobar. Durante la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, recuerden que ya había hablado de las dos niñas, la 2010-2011 y la 2017-2018. En la madrugada del 1 de abril del 2017, cuando fuertes lluvias provocaron deslizamientos, deslaves y flujos de lodo en las cuencas altas de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco, con los desbordamientos que arrasaron varios sectores urbanos en el municipio colombiano de Mocoa, capital del departamento del Putumayo, se generó un desastre que cobró
además de la destrucción de viviendas, puentes, redes de servicios públicos y vehículos, al menos 320 personas fallecidas, más de 400 heridos y una cifra no oficial de 300 desaparecidos, generándose un drama que afectó severamente a cerca de 45.000 habitantes, obvio, de la región, de los cuales 4.506 quedaron sin vivienda. Justo durante los meses precedentes, veíamos con dolor imágenes de los huaicos en Perú y Ecuador, producto del fenómeno del Niño costero, ocasionado por un calentamiento anómalo del mar, focalizado en las costas sudamericanas, donde varios fenómenos hidrogeológicos cobraron más de un centenar de vidas y al cual podrían sumarse las de Mocoa. Vale la pena señalar que dicho fenómeno climático difiere del ENOS, producto de las fluctuaciones de temperaturas oceánicas provenientes de Australia, que al detonar en el Pacífico ecuatorial ocasionan lo que conocemos como el niño o la niña, según el caso. Agrega Duque que en el plan de ordenamiento territorial de Mocoa, donde se consigna que el río, al igual que el río, se trata del río Mocoa, mencionado arriba, al encontrarse en permanente formación, que al igual que algunos afluentes suyos, al bajar de la cordillera cruzan el casco urbano y que dada su juventud geológica, al encontrarse en permanente formación, generan una erosión activa que pone en peligro permanente sus zonas de influencia en la ciudad. También se reconoce a la alta pluviosidad anual, característica de la región, el alto grado de fragmentación del ecosistema y la presión antrópica sobre el sistema boscoso como factores de amenaza generadora de riesgos por movimientos de remoción en masa, inundaciones, crecientes de ríos y erosión. Por lo tanto, dice Gonzalo Duque, el gran desafío para mitigar esta amenaza del cambio climático es aplicar determinantes socioambientales con un enfoque más biocéntrico que antropocéntrico para recuperar y ordenar nuestras cuencas con sus cuerpos de agua, ecosistemas y bosques e implementar planes de manejo ambiental participativos que contemplen estrategias de adaptación al cambio climático y modelos no conflictivos de ocupación del territorio. Vemos aquí esta es la zona de Mocoa antes de ocurrir el evento. Noten la forma de abanico, es un abanico aluvial. Y aquí está la quebrada principal, la quebrada Taruca. Por allá recibe antes, arriba, la cordillera pues está aquí para arriba. Recibe un afluente que se llama Taruquita. Llega aquí, entra a la ciudad en el ápice del abanico. Por otra parte está la quebrada o río Sangoyaco, que entra lateralmente al abanico. Y por aquí vamos a ver en una foto posterior otro río que se llama el Mulato, que es donde están precisamente las instalaciones de Bocatoma y la planta de tratamiento de agua potable del departamento, de la ciudad. Y aquí el río principal, el río Mocoa, que recibe estas aguas. Esto es aquí, pueden ver ustedes la zona, las zonas afectadas. Esta es la principal, la que causó mayores daños y pérdidas humanas, etcétera, y destrucción. Y por aquí un brazo de la Taruquita que bajó y afectó estas partes hacia el norte de la población. Aquí ven una parte de la plancha geológica regional del Servicio Geológico Colombiano. Entonces, aquí está la ciudad, Mocoa, un depósito cuaternario, pues, y todo. Hay una falla inferida por acá. Está todo el sistema, la falla de Mocoa-La Tebaida, a la cual se asignó gran importancia. Aquí ven una formación muy importante de cuarzo monzonitas, rocas ígneas bastante fracturadas y rocas bastante duras, areniscas en gran cantidad, con gran predominio, de la cual provinieron las
los clastos, los materiales de mayores tamaños y todo, que alimentaron, que fueron transportados en las avenidas torrenciales que semidestruyeron la ciudad. Es aquí en un contacto fallado, una falla de cabalgamiento, con rocas más recientes del terciario, sedimentarias, principalmente areniscas y arcillolitas intercaladas. Noten entonces con las rayas negras el fallamiento local, e inclusive acá, por uno de los ríos que ya mencioné, la Tarúcata, el río Mulato, y aquí se indica la boca toma y la planta de tratamiento de agua potable. Pues allí ven cómo fue la disposición. Hay otra falla a lo largo del río Mocoa, de manera que podemos asignar como factor importante de todo esto la tectónica, el neotectonismo, porque algunas fallas, sobre todo la Mocoa Tebaida, se llama, es activa. Esto es la variación de lluvias a lo largo de los 31 o 30 días de un mes en el 2017. Cada color corresponde a un mes diferente, entre enero, febrero, etcétera, hasta septiembre, pero nos interesa mucho lo que ocurrió en marzo de ese año, el 31, es decir, la noche que iba a ocurrir eso. Noten ustedes por este color morado, que es el de marzo, cómo van viendo los picos y todo, y de pronto, en esa noche del 31 de marzo, se produce este evento. Estas son dos estaciones hidrometeorológicas, una denominada Campucana en Mocoa y otra en la estación Mocoa del acueducto. Entonces, este sería el evento disparador que fue realmente extremo. Aquí entonces mirando prácticamente desde el río Mocoa hacia la montaña, allá estaría el ápice del abanico, allá, aquí la zona distal bordeando el río Mocoa, y allá sale la quebrada Taruca, que viene precisamente por todo el casco urbano. Aquí pues está parcialmente cubierta, y sobre todo la parte superior de la población, más toda esta zona, miren, antes podían imaginarse todo esto lleno de casas, calles, etcétera, destrucción de todo. Por allá se fue el otro ramal de la Taruca y destruyó otras zonas. Y por aquí aquí abajo entró el río Sangoyaco y incrementó el volumen en movimiento. Haciendo un sobrevuelo por la parte superior, por la parte montañosa, la parte alta de las cuencas. Por ejemplo, aquí está la del río Sangoyaco. Noten ustedes que debido a esas lluvias habían ocurrido numerosos casos de deslizamientos, de detritos y de lodos en laderas muy empinadas, efecto topográfico que se debe a la cercanía entre las corrientes que se originan allá. Entonces llevan a que los lomos interfluviales pues sean de muy alta pendiente, induciendo entonces un factor topográfico importante al de las lluvias, que sumado a la fracturación que podían tener, pues produjeron numerosos deslizamientos, caídas de roca, flujos, etcétera, que produjeron a su vez diques temporales, represas naturales, se dice, forman embalses que al alcanzar el volumen que les da la energía suficiente rompen el tapón y vienen las avalanchas o mejor avenidas torrenciales que fueron a dar finalmente a la ciudad. Allí ven entonces, esta es la parte del ápice del abanico de Mocoa. Entonces viene la Taruca, sobrepasa la capacidad de su cauce antiguo y echa por acá en uno de sus brazos materiales que van a dañar otras áreas de la población. Todos estos barrios recibieron el golpe, el
impacto y el cubrimiento, la destrucción por esa gran avenida torrencial. Allí ven, esta es la zona abajo de esta parte que señalo a la izquierda, ya entra el río Sangoyaco y a su vez incrementa los daños. Miren ustedes en la parte superior del borde de la Taruca, los tamaños de esas rocas que acarreó, y pueden imaginarse que aquí existían barrios enteros ya totalmente destruidos. Estas personas dan la escala, los tamaños estos de varios metros de dimensión promedio. Y por aquí estaba precisamente la central eléctrica que alimentaba la ciudad y áreas vecinas, destruida por completo, así como varias torres de interconexión eléctrica, de manera que al mismo tiempo que ocurrían estos eventos, se quedó la población sin energía eléctrica, y entonces eso colaboró, como bien se pueden imaginar, a los daños y al terror. Miren ustedes, casas allá en esas zonas, noten esos tamaños, noten la destrucción. Imagínense que aquí hubo muchas casas, todavía se alcanzan a ver por ahí restos de partes estructurales, algunas edificaciones relativamente recientes o que están en construcción y que ya tenían alguna contribución de la ingeniería estructural, pórticos, etcétera, pues lograron sobrevivir, pero a costillas de perderse miren, las rocas, algunas pasaron de lado a lado de las casas, noten la altura del lodo, de los lodos que pasaron por allí. Bueno, entonces, dentro de las numerosas publicaciones o informes que ha habido, que se generaron a raíz de este evento, hubo una muy especial que me permito destacar aquí, un excelente artículo de los profesores Luis Felipe Prada Sarmiento y Alfonso Mariano Ramos Cañón del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, y Miguel Ángel Cabrera, Ricardo Camacho y Nicolás Estrada del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes. El artículo correspondiente fue publicado en la revista El Journal Landslides y está por acá abajo como nota crítica de Mocoa Event on March 31, 2017, Analysis of a Series of Mass Movements in a Tropical Environment of the Andean Amazonian Piedmont. Ese artículo que recomiendo de manera especial me permitió hacer un resumen de todos los factores que intervinieron en este evento, como causas, como factores contribuyentes y los disparadores, las características del movimiento, los daños ocurridos. Entonces, traduje libremente algunas partes del artículo que están a continuación, una descripción de lo que ya he mencionado, de cómo se originaron en esos cauces que ya destaqué, pero me interesa sobremanera, para efectos de la presente conferencia, el análisis de lluvias que hicieron ellos muy completo, así como el resto de aspectos cubiertos en esa publicación. Entonces aquí está, en la figura 3A, noten ustedes aquí la precipitación en milímetros contra los meses del año, precipitación diaria, y la acumulada en la línea azul, más en rojo el evento ese del 31 de marzo, que fue el gran disparador. Entonces aquí se muestra la precipitación diaria acumulada, como ya dije. El día antes del evento la precipitación total fue de casi 130 milímetros. Aquí está la escala, allá está la línea roja. Este valor es 10,3 veces mayor que el promedio anual y 7,5 veces mayor que el promedio durante el periodo lluvioso de abril a junio.
se obtuvieron los registros de precipitación en 2 estaciones, una que mide la precipitación diaria y la otra que mide la precipitación de 10 minutos. Citan una publicación de la universidad. Vale la pena comentarles que la Universidad Javeriana respondió casi inmediatamente a la ocurrencia de este problema, de este evento, y destacó allá, bajo la dirección de profesores, seguramente los autores del artículo, grupos enteros de pregrado en ingeniería civil y de posgrado en ingeniería civil y en geotecnia, que hicieron un levantamiento inicial muy completo, inclusive remontaron los cauces de estas quebradas y ríos que ya he comentado. Yo personalmente, pues, tuve oportunidad de ir a la Universidad Javeriana aquí en Bogotá y oír una de las primeras conferencias en que nos describieron todos sus hallazgos, todo lo que encontraron, y ya nos dieron las primeras informaciones técnicas sobre lo ocurrido. Bueno, entonces aquí en esta figura 3B se representa la precipitación acumulada antecedente en periodo de 30 días. La línea roja muestra la serie de precipitación acumulada de 30 días antes del evento. Antes de ese periodo de lluvia de 4 días, hubo un lapso de 14 días sin lluvia, por acá, en la cuenca. Para la ventana de 4 días solo hay 9 series acumuladas de precipitaciones antecedentes que superan el valor de 214 milímetros registrado el día del evento. Bueno, continúan otras consideraciones sobre las lluvias, la precipitación acumulada, unos análisis, como ya dije, muy completos, muy técnicos, podría decir. Luego se refieren a la elevación de niveles freáticos, la acción del agua subterránea y los deslizamientos de tierra en esos valles en forma de V. Antes decíamos de V chiquita, pero hoy en día pues es diferente la cosa. Y ella la menciona lo que ya dije, el represamiento de quebradas y todo, e incorporarse al flujo, convirtiéndolo en un fluido viscoso. Entonces la cuenca de Mocoa puede reaccionar a lluvias intensas con flujos de detritos, flujos hiperconcentrados y flujos de lodo, como el evento del 31 de marzo del 2017, o únicamente como flujos de lodo, como ocurrió en el evento que repitió el 31 de agosto del mismo año, aunque fue de menor magnitud. Bueno, hay otras consideraciones. Seguramente, yo lo pediré a los organizadores, pues que esto se pueda suministrar a ustedes. De todas maneras, pues ya he ido dando la bibliografía, y lo he ido mencionando, por lo menos nombres, de manera que ustedes podrán, los interesados, buscar esas publicaciones y enterarse más completamente de estas cosas. Por aquí destaco, según el inventario de deslizamientos, aquí en el párrafo central, se destaca la concentración de flujos de detritos y de lodos a lo largo y arriba de la falla Mocoa-La Tebaida, que ya mencioné, y entre esta falla y la falla Cantayaco, las más importantes, las de mayor influencia en este problema. En general, el evento de Mocoa provocó deslizamientos de tierra predominantemente muy pequeños, 57%, en un rango de 500 a 5.000 metros cúbicos. Pero noten, no pequeños. Como decía yo a veces a mis alumnos en la Universidad Nacional, pongan esto, alumnos de ingeniería civil, pongan esto en volquetadas que llevan 5 metros cúbicos, a ver cuántas, para que se tengan una idea. Que ocurrieron en mayor número a pendientes entre 30 y 32 grados. Qué cercanía a los ángulos de fricción interna. La mayoría de los movimientos ocurrieron en tierras boscosas, 49% aproximadamente, lo cual sugiere que la cobertura vegetal pobre, en un 20% del área, no fue un factor dominante
en el desencadenamiento de los movimientos en masa del evento. A partir de este estudio, concluyeron los autores citados que la principal causa de los movimientos masivos del evento fue la combinación de lluvias intensas de corto periodo, el entorno geológico controlado por la falla de cabalgamiento Mocoa-La Tebaida, asociados con la saturación de la cuenca 4 días antes del evento. Bueno, entonces entro a este tercer capítulo, el cambio climático y los eventos extremos. Establezco cómo los ambientes montañosos son vulnerables, pues ya lo hemos visto, lo hemos demostrado con las presentaciones anteriores, vulnerables potencialmente a los impactos del calentamiento global a causa de una combinación de la sensibilidad aumentada al cambio climático, la sensibilidad aumentada al cambio climático con implicaciones para un rango amplio de los sistemas naturales como la hidrología y los sistemas de taludes. Cito acá al italiano del Mónaco et al. En 1999, según el cual el efecto del cambio climático sobre el medio ambiente se puede reconocer con información directa de estos aspectos: el clima, efectos hidrometeorológicos, precipitaciones altas y prolongadas, sequías, combinación de procesos geológicos e hidrológicos como erosión, deslizamientos, avalanchas, inundaciones, variación de los niveles de los ríos y lagos. Y luego dice que la variabilidad del clima puede jugar un papel esencial, modificando las características de los deslizamientos o variando los mecanismos disparadores de ellos, también influyendo en la frecuencia con que ocurren con respecto a la variación de los escenarios climáticos a mediano y largo plazo en un territorio determinado. Hablan de las caídas grandes de rocas, los deslizamientos grandes que se producen por el aumento de las lluvias de gran duración, mientras que los pequeños se disparan por lluvias intensas de corta duración, en lo cual coinciden los autores de la Javeriana y los Andes que ya comenté. La ocurrencia de deslizamientos es disparados por lluvias muy intensas. En la figura 1 que modifiqué de esta referencia, en 1987 del Mónaco et al. 1999. Entonces aquí está un modelo de interacción entre los cambios climáticos y las reacciones ambientales y antropogénicas. Entonces ahí están, muy rápido, los cambios climáticos, entre ellos el niño y la niña, calentamiento global, efectos meteorológicos, lluvias excepcionales, sequías severas y prolongadas, efectos sobre el sistema hidrográfico, crecientes y caudales, sobre la preservación y estabilidad de suelos, las estructuras agronómicas, lo que va a sufrir, el régimen de propiedad del terreno, tipología. Aquí hay algo bastante importante de lo que llamamos los efectos antropogénicos, acciones humanas que modifican el ambiente, irrigación, tala, todo lo que aquí faltaría tal vez para el caso colombiano, la minería ilegal y todo lo que todo eso lleva a eventos sociales y económicos de todo tipo. Están los eventos extremos. Duque, aquí ya he comentado, también se ha referido a esto. Menciono con rapidez, el 2010 ha sido el año después de 2008 con mayores precipitaciones en los últimos 10 años. El fenómeno de la Niña ha sido la causa de los innumerables desastres ocasionados por las lluvias, deslizamientos, avalanchas e inundaciones del periodo 2010-2011, catalogados como las peores en los últimos 40 años en Colombia. Están unos datos de lo que cuantificó el Instituto Geográfico Colombiano, IGAC, 275.569 viviendas dañadas, cerca de 2.000 destruidas, la mayoría en zonas pobladas, etcétera. Lo que ocurrió en barrios, inclusive inundaciones en Bogotá. Otras consideraciones y publicaciones muy importantes, por ejemplo, del IDEAM, y paso a esta parte del análisis convencional de la relación lluvias-deslizamientos
al análisis con las nuevas condiciones hidrológicas. Partí de un aspecto que me pareció muy interesante. Hay una publicación del Instituto Geográfico que se llama Los Cañones Colombianos, una síntesis geográfica, cuyo autor es Pedro Karim Cerrato Álvarez, en el 2007. Muy interesante. Habla en alguna sección, en algún capítulo, de las cordilleras colombianas. Entonces habla de cordillera oriental y destaco el flanco oriental. Es el que da de esta cordillera hacia los llanos orientales colombianos. Y entonces dice, este flanco oriental, junto con el flanco occidental de la cordillera occidental, son los bordes externos del sistema de los Andes colombianos. Esta ubicación hace que predominen las vertientes húmedas que están enfrentadas con los vientos alisios del oeste, los cuales descargan grandes cantidades de humedad entre los 500 y 2000 metros de altitud. De sur a norte, en esa vertiente oriental, existe un régimen generalmente de lluvias húmedo que va desde los 2000 a los 4000 milímetros de precipitación anual. La más alta pluviosidad se encuentra alrededor de los 1000 metros de altitud, con cerca de 6000 milímetros. Es posible que esta cifra sea un poco sobreestimada, dice el autor, pero en todo caso, el efecto de estancamiento es muy marcado, conformando uno de los flancos más lluviosos. A manera de ejemplo, una estación de referencia es la de Cachipay, en el municipio boyacense de Santa María, en el valle inferior del río Lengupá, localizada a 850 metros de altitud, con 5015 milímetros de lluvia. Es una zona muy especial porque está ya bastante al occidente de ese piedemonte llanero. Y luego está cordillera occidental, flanco occidental, el que da hacia el Océano Pacífico. El flanco exterior de la cordillera occidental es el más lluvioso de las tres cordilleras, con valores medios máximos que se acercan a los 8000 milímetros anuales. La precipitación en este flanco equivale al doble de los registros que se tienen en el flanco exterior de la cordillera oriental. Es decir, aquí hay una buena comparación en una frase entre las dos vertientes, y se deben al marcado efecto de estancamiento de barlovento del lado del Pacífico de los eventos húmedos oceánicos. Relación de las lluvias extremas con el fenómeno regional de la Niña, ya lo he mencionado. Del IDEAM, tomé estas gráficas de uno de los registros del IDEAM de las niñas entre 1950 y 2011. Ahí están los diversos años. Y aquí, para el periodo 1988 a 2018. Es decir, que aquí están las que ya he mencionado, 2010, 2011, 2017, 2018, cuya intensidad fue calificada fuerte, moderada, no sé qué, débil, y de todas maneras, de acuerdo con el registro histórico, se han presentado niñas en los años de 1950, 54, 55, 67 a 68, 70 a 71, etcétera, etcétera, para culminar aquí en las que ya destaqué. Es posible relacionar los datos extremos de lluvias con los años de ocurrencia del fenómeno de la Niña en muchas regiones de Colombia. Coincidencialmente, realicé en la oficina, con la colaboración de otros ingenieros especialistas, un estudio del corredor de la vía Chisga-Cundinamarca-Agua Clara-Casanare, es decir, al norte y noreste de Bogotá. Y entonces se hizo un análisis de la pluviosidad del año 2011 en el cual ocurrió el fenómeno de la Niña, había sido 2010-2011. Aquí en tonalidades de azul, a veces difíciles de distinguir, está cómo se distribuyó la lluvia. Y entonces aquí señalo, dentro de esa zona de comportamiento
de máxima pluviosidad, Santa María, que ya mencioné en lo que tomé del libro de cañones del IGAC, del Instituto Geográfico. Allá están los llanos de Casanare, aquí ya dentro de la cordillera, y entonces se comprueba pues la aseveración que copié de Karim. Y hay un asunto muy interesante, muy importante en la ingeniería colombiana y en la geotecnia, desde luego. La precipitación crítica, la que lleva a deslizamientos. Y está Castellanos y González. Esta es la fecha porque es de la cual hemos utilizado las ecuaciones y regresiones que han hecho, pero hay por lo menos dos o tres trabajos adicionales de Castellanos bajo la dirección de González. González es el profesor Álvaro Jaime González García, uno de nuestros colegas conferencistas, y dirigía las tesis de Castellanos. Ramiro Castellanos es el actual presidente de la Sociedad Colombiana de Geotecnia. Hizo la tesis sobre este tema para graduarse como ingeniero civil y después para el magíster en geotecnia. Entonces ellos hicieron una regresión de numerosos casos, tuvieron una gran cantidad de casos y llegaron a estas relaciones que pongo aquí en estas ecuaciones entre la lluvia crítica en milímetros, la lluvia acumulada crítica que dispara deslizamientos en relación con la lluvia, con la precipitación anual acumulada, L sub A, en milímetros. Además, esa está dibujada aquí a la derecha. Entonces está lluvia acumulada crítica contra lluvia anual media en milímetros y la curva que encontraron mediante su análisis estadístico. Y aquí además trabajaron sobre la duración de esa lluvia crítica de sub R en relación con la lluvia crítica ya determinada en la ecuación anterior que dio esta gráfica. Entonces, la relación de Castellanos y González para los datos de lluvias de estaciones hidrometeorológicas de un proyecto dado, usando esas relaciones se calculan las magnitudes de lluvia crítica y de duración de lluvia crítica que pueden disparar procesos de remoción en masa en el área cercana a dichas estaciones. Uno de mis colaboradores, el doctor Edgar Robert Barbosa Cruz, que también en etapa más temprana trabajó con Álvaro González, definió un límite superior e inferior en las gráficas de lluvia acumulada crítica y duración crítica, que son estas líneas a trazos. Es decir, él tomó la nube de datos de Castellanos y González y trazó como una relación empírica, pues, pero que hemos encontrado muy útil y muy acertada. Entonces ya no solamente decimos según la línea roja cuáles serían los valores de lluvia crítica, sino también entre qué valores puede haber, cuál es el valor mínimo esperado y el valor máximo. Entonces ya contamos con esta adición al trabajo original. De acuerdo, bueno, entonces allí finalmente entonces entro a estos aspectos, quítenme un poquito el final, pero ya casi. Consideraciones sobre análisis de estabilidad en las nuevas condiciones hidrológicas, Hay unas consideraciones sobre los aspectos básicos del análisis de estabilidad y menciono dos tablas, unos factores fundamentales para el estudio de los deslizamientos inducidos por lluvias, de un trabajo ejecutado por mí con proyectos de grado en el 1980, y esta publicación muy interesante, así como destaqué la de los profesores de los Andes y la Javeriana, está esta, Potential Slope Instability Responses to Changes in Climatic Factors. Me excusan la pronunciación anglo-pita que me domina, modificado después de Crozier, ese famoso neozelandés, Gariano, Stefano y Gussetti Fausto,
de la publicación, deslizamientos en un clima cambiante. Ahí está la cita. En esta tabla se resumen los efectos conocidos o esperados del cambio climático sobre los deslizamientos y revela la complejidad de las interrelaciones y retroalimentaciones entre los factores principales alterados por el cambio climático y sus efectos conocidos, esperados o inferidos sobre los deslizamientos. Entonces, en esta tabla del año 80, hablo de los factores agua superficial, como qué afectan, cuáles son las características y evaluación de la acción del factor, el agua subterránea, los diversos pues aspectos que se cambian, que se afectan, infiltración, permeabilidad, creación de presiones de poros y otras, la litología, lo relacionado con la litología, con los tipos de rocas blandas, estabilidad de los suelos, desleimiento de lutitas, y la morfología pendiente del terreno, el uso del suelo, la cobertura vegetal, la lluvia, el valor absoluto de la precipitación, intensidad crítica, lluvia antecedente, índices de riego de Guiricina y Guasa, eso lo usábamos en esa época, en los años 70, índices pluviométricos y un coeficiente de precipitación crítica que dedujeron ellos. Y aquí está como complemento, es decir, lo anterior, la tabla de García, pues como lo convencional, lo que teníamos, y aquí lo que estos autores, Gariano y Gussetti, plantean sobre las respuestas potenciales de la, que se pone allí un asunto de la estabilidad de taludes a los cambios en los factores climáticos. Ellos modifican de Crozier 2010, un libro muy interesante que hay, bastante extenso, del cual Crozier y otros fueron editores. Entonces aquí ellos listan acá el cambio en el factor climático, el proceso afectado y los efectos en la respuesta de los deslizamientos. Entonces la precipitación total incrementada, niveles freáticos más altos durante periodos largos, incremento en la densidad, incremento en la erosión de márgenes de ríos, aumento de los esfuerzos cortantes, intensidad de la lluvia incrementada, infiltración mayor que el drenaje subsuperficial, generación de niveles freáticos colgados, reducción de la resistencia al corte, erosión interna o tubificación, aumento en la temperatura del aire, qué interesante ligar esto también, mayor evapotranspiración, vegetación más abundante, reducción en las condiciones de lluvia antecedente, elevación de niveles freáticos, mayor efecto de cohesión de las raíces, reducción de la resistencia al corte, es decir, va indicándonos qué efectos tiene el cambio climático, el calentamiento global, y cómo esos efectos cambian esos factores, esos parámetros que normalmente utilizamos en nuestros estudios, en nuestros análisis y cálculos. Hay algo sobre el análisis de estabilidad, cómo el cambio climático afecta los parámetros, las variables contenidas en fórmulas generales para el factor de seguridad, como esta que se lista aquí, cómo cambia todo eso, cómo cambian los resultados de los análisis y la complejidad entre factores, y que, bueno, la influencia, puede esperarse que el incremento en la precipitación total lleve a condiciones antecedentes más húmedas, lo cual puede tener múltiples consecuencias negativas sobre la estabilidad de taludes, incluyendo las siguientes. Entonces, pues por tiempo no puedo detallar un poco más esto, pero como dije hace unos instantes, pues seguramente que los organizadores de este evento puedan ofrecer por internet o algo así, estas cosas. Finalmente, las conclusiones.
Una primera sobre las condiciones geotécnicas básicas. En Colombia los factores disparadores más comunes, yo creo que como en todo el mundo, son las lluvias y los sismos. A esto se suman la topografía montañosa y la acción humana relacionada con el uso de la tierra, la expansión urbana, la deforestación, las prácticas agropecuarias incorrectas y la construcción de obras de ingeniería sin atender o incluir la conservación ambiental y la estabilidad geotécnica. Las amenazas de origen natural, tales como los deslizamientos, avalanchas e inundaciones y la erosión, se han incrementado en magnitud y frecuencia en forma grave debido a las nuevas condiciones hidrológicas impuestas por procesos relacionados con el calentamiento global. También han influido los fenómenos regionales del Niño y la Niña y la sismicidad. Dichas amenazas y procesos causan en el país víctimas humanas y daños en forma creciente, lo cual implica que nuestra sociedad y las obras de infraestructura tengan alta vulnerabilidad a ellos. La ocurrencia cada vez más frecuente y simultánea de numerosos deslizamientos y flujos de detritos o de lodos y avalanchas por una parte y de inundaciones y crecientes súbitas por otra, obedecen a los mismos procesos hidrometeorológicos disparadores, entre ellos los eventos extremos. Existe un proceso general que está condicionando o controlando todos los demás, el cual es la meteorización. Por lo general se dice que parece un proceso tan lento y sutil que es fácil subestimar su importancia. Esta frase se debe a Crozier. Pero hay que comprender que la meteorización es una parte básica del ciclo de las rocas, es decir, que de los procesos que enlazan los tres grupos básicos de rocas, ígneas, sedimentarias y metamórficas, y que en nuestro medio tropical la meteorización transcurre con mayor intensidad que en otros medios del planeta. Se requieren estrategias y acciones para prevenir y mitigar los efectos de las amenazas mencionadas que reduzcan los factores de riesgo. Se necesita un fuerte apoyo científico y técnico para diseñar y planear esas acciones con el propósito de ganar conocimiento sobre los mecanismos fundamentales que dominan procesos como los descritos en la serie de fotografías de casos de deslizamientos expuestos en la presente conferencia. Entre las acciones importantes está la de preparar en mayor grado a la comunidad para que, además de salvaguardar sus propias vidas, contribuyan a la conservación ambiental y la preservación de los recursos hídricos, protejan sus bienes y propiedades, así como las obras de infraestructura o líneas vitales, entre ellas las carreteras y ferrocarriles, las líneas de transmisión eléctrica, las líneas de acueducto y alcantarillado y los sistemas de conducción de hidrocarburos. Bueno, aquí menciono algo sobre los elementos básicos que debemos tomar, análisis de factores meteorológicos disparadores, ya se han mencionado, y en relación con el cambio climático, en el marco del cambio climático, que hasta ahora se ha venido acotando con acciones internacionales recientes, como el Acuerdo de París firmado en 2015, y en el cual se establecen acciones para la reducción de gases del efecto invernadero y el estudio de escenarios con modelos dinámicos para la predicción de la variación de los posibles cambios de precipitación y temperatura a nivel nacional, es imprescindible entender que los métodos de dimensionamiento de la infraestructura no pueden ser los mismos que se vienen aplicando, con apenas algunos cambios para cubrir las condiciones futuras del clima. Sin embargo, el mayor efecto que se ha presentado en los últimos años tiene que ver con la variabilidad climática más que con el cambio climático sostenido por el incremento de la temperatura de la atmósfera. La mayor frecuencia e intensidad de fenómenos como los de calentamiento y enfriamiento del Océano Pacífico, denominados Niño y Niña, o la concentración de lluvias en muy cortos periodos de tiempo, sin que se observen grandes cambios en los promedios anuales, son los que han generado las mayores tragedias recientes, como las inundaciones de 2010-2011, el deslizamiento que destruyó a Gramalote, las avalanchas en Salgar, Antioquia, o Mocoa, Putumayo, los deslizamientos de la ciudad de Manizales en abril de 2017, o las sequías que afectaron los llanos orientales y la Guajira en el último fenómeno del Niño de 2015. Bueno, entonces, algunas consideraciones de diseño que hago allí. Y, por ejemplo, leo el preocupante escenario actual
conlleva la necesidad de adelantar tanto las medidas para reducir el origen del calentamiento atmosférico como las acciones para adecuar las obras de infraestructura a las condiciones cambiantes del clima y la planeación para gestionar el territorio de manera orientada a no incrementar procesos que se suman al problema general, como la deforestación de zonas productoras de agua, la minería ilegal, el cambio de vegetación asociada a los cultivos ilícitos, léase, los narcocultivos, el crecimiento de las áreas urbanas sin control y la sobrepoblación y la desigualdad social que necesariamente obligan a la mayor explotación de los recursos naturales, generalmente de forma poco técnica y sostenible. Para nuestros oyentes de otros países, aquí me refiero a los problemas más álgidos que nos afectan en Colombia, no tanto estos últimos que hemos tenido o que estamos viviendo. Desde la ingeniería y las ciencias afinas a la solución, hay estrategias a más corto plazo que se deben basar en la identificación de las amenazas y la evaluación de los riesgos asociados con estas para reducir la afectación de la población y la vulnerabilidad fiscal, del país. Bueno, tal vez termino acá con esta última, la construcción de un modelo de evaluación de riesgos a nivel nacional que permita en una primera instancia crear un inventario de zonas potencialmente generadoras de tragedias originadas en el clima, que debe traducirse en la siguiente fase en un banco de proyectos priorizados que permita optimizar las inversiones que el gobierno nacional, regional y local hagan en virtud de la reducción de dichos riesgos. De la misma forma, esta herramienta y la legislación que de ella se derive deben estructurar físicamente al país para que, independiente de los cambios de gobiernos, se desarrolle ese plan de reducción del riesgo permanentemente. Un ejemplo puntual de este modelo sería la identificación de cuencas con alto potencial de generar avalanchas que afecten poblaciones ribereñas a lo largo del recorrido probable de esos eventos torrenciales. Hoy en día existe información como mapas de suelos, conflictos de usos del suelo, modelos digitales del terreno, mapas de cobertura vegetal, mapas geomorfológicos y de susceptibilidad por deslizamientos, entre otros, que permitirían acometer esta acción para luego desarrollar proyectos de manejo de esos riesgos desde el control de la amenaza o la reubicación de las poblaciones en peligro. Está una bibliografía, está varios de estas publicaciones fueron comentadas, mencionadas. Otras me han dado mucha información para formar criterios y en general pues son utilizadas en los cursos que dicto en la Universidad Nacional y en la Escuela Colombiana de Ingeniería. Por ahí algunas publicaciones de mi autoría, como dicen los músicos. Y finalmente presento mis agradecimientos a Fanny Ardila y a Jaime Suárez por haberme incluido en el destacado grupo de conferencistas participantes en este webinar internacional de geotecnia aplicada en honor de los 50 años del ejercicio profesional de Jaime. Muchos éxitos futuros en esa labor meritísima de profesor, formador y guía de nuevas generaciones de ingenieros civiles y en su excelente trabajo de consultoría de calidad en su firma Geotecnología. Dios nos dé posibilidades de poder celebrar otros éxitos de Jaime. Agradezco al doctor Edgar Robert Barbosa Cruz, ingeniero director de proyectos de Ingeniería Geotecnia SAS y profesor de la Universidad Nacional de Colombia y la Escuela Colombiana de Ingeniería, por su importante colaboración en la consecución de bibliografía actualizada y sus opiniones sobre el desarrollo de la presente conferencia, a los ingenieros Gonzalo Duque Escobar y Alfredo Martínez Delgadillo por sus valiosas informaciones e indicaciones sobre temas tratados en la misma. También agradezco muy especialmente al ingeniero civil Camilo Humberto Jiménez Linares de IGL,
egresado de la Universidad Nacional de Colombia hace por ahí un par de años, por su valiosa ayuda en el procesamiento de fotografías y textos y la elaboración y edición general de la conferencia en Bucaramanga, virtualmente, a 2 de junio de 2021. A todos ustedes, los que han tenido la paciencia de oír esta extensa conferencia, muchas gracias.